Mateo capítulo 25, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 31 hasta el versículo 46. Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 hasta el versículo 46. ¿Qué relación tienes con Cristo? ¿Qué relación, qué clase de relación tienes con Cristo? Aquí en Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 hasta el versículo 46, vemos una enseñanza de Jesús en cuanto al juicio venidero, el juicio futuro, ese juicio escatológico, donde va a llegar el día donde Jesús va a hacer división entre todas las personas, entre todas las naciones, y va a separar a aquellos que no conocen, a aquellos que no tienen una relación con Él, a aquellos que no le conocen como Señor y Salvador, de aquellos que sí le conocen. Y va a hacer una separación, y dependiendo de la relación que tengas con Cristo, vas a estar o en un lado o en el otro. Solamente hay dos clases de personas: aquellos que conocen a Jesús como Señor y Salvador y aquellos que no. Y llegará el día cuando Jesús hará separación entre ellos. Y va a ser un día cuando tendremos que dar cuenta a Dios. Va a ser un día donde muchos que piensan que tenían una relación con Dios se van a dar cuenta que no lo tenían. Y por ello es tan importante atender esta enseñanza, estas palabras de Jesús, porque nos alerta para que estemos preparados para ese día. Y nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de evangelizar, de dar el evangelio a otros para que ellos también puedan estar preparados para ese día. Pero también nos informa la importancia de poner en práctica la Escritura, de poner en práctica el carácter del reino de Dios y reflejar la misericordia, de la misma manera que Dios nos muestra misericordia, proveyendo para nuestras necesidades. Cuando consideramos personas que las cuales conocemos que tienen alguna necesidad, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces cuando alguien tiene hambre? No tiene suficiente comida, tiene hambre. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando alguien tiene sed? ¿Qué haces cuando alguien tiene grande necesidad? O cuando no tiene hogar, no tiene amigos, no tiene lo que necesita. ¿Qué haces cuando alguien está enfermo, está en el hospital, o quizás está en la cárcel, o está en la cárcel por causa del Evangelio? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Reflejas el amor de Cristo? ¿Reflejas la misericordia de Dios hacia ti? ¿Lo reflejas hacia otros? Porque has recibido misericordia, entonces muestras misericordia a otros. Aquí nos dice en Mateo 25, versículo 31, Jesús está enseñando, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. He leído Mateo 25 desde el versículo 31 hasta el versículo 46. Donde ahí podéis notar cómo Jesús hace diferencia entre aquellos que le conocen y aquellos que no le conocen. Y aquellos que le conocen reflejan su carácter, reflejan su misericordia. Con sus obras sirven a otros, pero es por su relación que tienen con Dios. Es porque conocen a Jesús como Señor y Salvador. Ahora aquí vemos esta enseñanza, lo cual tiene elementos de parábola. O sea, el texto menciona al pastor, menciona las ovejas, las cabras y la separación, pero realmente es más un símil que una parábola. Lo que es esencial es entender en el texto, es identificar quiénes son los hermanos más pequeños que nos menciona el texto. Porque aquí vemos, de acuerdo a cómo han servido a los hermanos más pequeños, o a los hermanos de Cristo, pues entonces reflejan si tienen fe genuina o no, reflejan si realmente son creyentes o no, reflejan si realmente pertenecen al reino celestial o no. Entonces, hay varias interpretaciones, y hay muchos que interpretan estos hermanos más pequeños, lo interpretan refiriéndose a simplemente... ¿Perdón? Pequeño. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir cuando dice más pequeño? Buena pregunta. Entonces, eso es lo que vamos a considerar ahora. El más pequeños. Cuando dice aquí hermanos más pequeños, hay diferentes opiniones. Algunos piensan que simplemente se refiere a los hambrientos o los necesitados, etcétera. Como aquí nos menciona, personas que están en gran necesidad. Donde nos dice, por ejemplo, versículo 35, dice, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, hay algunos que simplemente lo interpretan refiriéndose a esta clase de personas que están en gran necesidad. Pero es improbable que Jesús llame a hermanos a los incrédulos, a toda clase de personas que son necesitadas, porque no son personas de fe, no todas son personas de fe. Entonces, es improbable que sea ese el caso. Hay otros que lo limitan solo a los apóstoles y misioneros cristianos. Entonces, básicamente, como si fuera diciendo, aquellos que reciben a los que ministran, los que reciben a los que ministran el Evangelio, los que predican el Evangelio, específicamente los apóstoles, los misioneros cristianos, entonces aquellos que les reciben, también reciben a Cristo, y por ello son salvos, porque reciben a los apóstoles y a los misioneros cristianos. Hay otros que piensan que este grupo lo limitan a 3 grupos diferentes. A los que creen, los que se creen parte de la iglesia, pero no lo son. Los que son parte de la iglesia, pero no son los pequeños, y luego los que son pequeños en la iglesia. La cuestión es que Jesús mismo solo identifica a sus hermanos, aquellos que son sus seguidores, aquellos que realmente creen en Él como Señor y Salvador. Como nos dice ahí en Mateo 12, del 48 al 50, dice
¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y madre. Eso es Mateo 12, del 48 al 50. Entonces Jesús identifica a sus seguidores como sus hermanos. Entonces no se refiere a otras personas. Otros piensan que estos hermanos más pequeños específicamente se está refiriendo al tiempo de la segunda venida de Cristo. O sea, después que la iglesia ha sido arrebatada y las naciones, identifica a los gentiles que creen durante la tribulación, los hermanos son judíos que creen durante la tribulación y los cabritos son gentiles, incrédulos, o sea, son personas que no son judíos, que no creen. Y entonces hay algunos que piensan eso, que solo aplica a los que viven durante la tribulación. Entonces el Hijo del Hombre da acceso a los compasivos al reino milenial. Sin embargo, después de considerar todas esas interpretaciones para hermanos más pequeños, la más probable es que se refiere a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Cristo, a todo aquel que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Estos son los hermanos más pequeños, que simplemente Jesús se está refiriendo a sus seguidores, y aunque sea el más pequeño de ellos o el más insignificante de ellos, al que menos valorarías, da igual, al ser un seguidor de Cristo, tiene importancia y hay que servirles, y de la manera que les sirves a ellos, estás sirviendo a Cristo. Entonces, por ello, la interpretación más probable es que los hermanos, estos hermanos más pequeños, estos hermanos son los seguidores de Jesús. O sea, la manera en que una persona trata a los seguidores de Jesús muestra su relación con Cristo. La compasión para los seguidores de Jesús es equivalente a tener compasión por Jesús mismo. Y por ello aplica a todos los creyentes. Porque Jesús mismo se identifica con su iglesia. Cuando el apóstol Pablo está persiguiendo a la iglesia, Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque está persiguiendo a la iglesia. ¿Vale? Entonces Jesús se identifica con su iglesia, con sus seguidores, con aquellos que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Enfatiza la relación amorosa entre creyentes que debe existir en la iglesia, lo cual es un tema esencial en las Escrituras. Debemos de servirnos unos a los otros y de manera especial a los creyentes, pero de la manera en que uno sirve a los creyentes, demuestra si tiene fe en Cristo o no. La fe en Cristo es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando aquí este texto menciona a estos hermanos más pequeños, se refiere a los creyentes. ¿Vale? Entonces, de la manera que has servido a los creyentes, sean importantes o de los más pequeños, ¿no? O extremadamente insignificantes, da igual. De la manera que les sirves, realmente estás sirviendo a Cristo mismo. Y entonces por ello se puede hacer diferencia entre aquellos que les sirven con misericordia y aquellos que no. Porque aquellos que les sirven con misericordia demuestran su fe en Cristo. Aquellos que no, demuestran que al rechazarles aún a los hermanos más pequeños, han rechazado a Cristo mismo. Entonces, aquí nos está hablando del juicio final. Tu futuro depende de tu relación con Cristo. Habrá división entre los que están preparados, porque han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, y lo han demostrado con sus obras. Habrá separación entre ellos y aquellos que no están preparados, porque han rechazado el Evangelio. Y es que el Señor evalúa y determinará las vidas que demuestran ser creyentes genuinos. Los hechos de misericordia son evidencia de que uno es creyente. Los que reciben los hechos de compasión son los creyentes y por identificación, Cristo mismo. Es que el ministerio de Jesús enfatiza el amor, enfatiza la compasión. El creyente debe de reflejar su relación con Jesús. Por eso Jesús mismo enseñó, dice en Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es Mateo 5 del 43 al 48, donde Jesús nos enseña a reflejar el carácter de Dios, a reflejar su misericordia, a servir a todos, pero también hay que servir de una manera mayor a los creyentes. Es que el que ama a Dios también va a amar a su prójimo, como nos dice Mateo 22 del 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es Mateo 22 del 37 al 40. O sea, una persona que ama a Dios sobre todo, va a reflejar ese amor hacia Dios al amar a otros también. Al amar a su prójimo, a todos los que tiene a su alrededor. Porque Dios refleja compasión hacia los necesitados, el creyente también debe de reflejarlo. Incluso nos dice Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, cuando cuidas de un pobre, de un necesitado, es como que le estás prestando a Dios. O sea, Dios se agrada y Él bendice ese dador alegre, el que comparte y cubre las necesidades de otro. Vemos aquí el texto en Mateo 25, versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí vemos al Hijo del Hombre, que vendrá en su divina gloria, porque el Hijo del Hombre es un título mesiánico que viene del profeta Daniel, y en el contexto ahí en Daniel 7, del 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso es Daniel 7, del 13 al 14, donde usa ese título, Hijo de Hombre, refiriéndose al Mesías, y es quien es el ungido de Dios, y Él va a venir en toda su gloria. Él es Dios encarnado, viene en toda su gloria divina, y aquí vemos este contexto de juicio donde Él se sienta en el trono. Se sienta en el trono como rey, pero también como juez, porque eso es lo que vamos a ver el resto del texto, donde Él se sienta y juzga entre personas y determina quiénes realmente son sus seguidores y quiénes no. Entonces, Él viene con esta autoridad, y esta autoridad divina es interesante porque se transfiere de Yahweh, el Dios verdadero, a Jesús sin dudar y sin problemas. ¿Por qué? Porque Jesús es Yahweh encarnado, es Dios encarnado. Y por ello hay que servirle, debemos de someternos a su gobierno, a su juicio. Y aquí nos menciona que Él se sentará en su trono de gloria. Es como nos dice Mateo 19, 28. Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está ahí hablando a los apóstoles, pero viendo esta realidad. El Hijo del Hombre, quien es el Mesías, va a volver en toda su gloria, va a venir con sus ángeles y se va a sentar en el trono de gloria y va a juzgar. Él tiene todo el poder. Jesús mismo dijo en Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vemos que por su obra de redención, porque Él destruyó el poder de la muerte, el poder de Satanás, el poder de las tinieblas,
Él recibió autoridad y potestad, y entonces Él viene a gobernar. Nos dice en Juan 5, 26 al 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Eso es Juan 5, del 26 al 27. Entonces aquí nos menciona, volviendo aquí a Mateo 25, versículo 31, el Hijo del Hombre, el Mesías que viene en toda su gloria con sus ángeles para juzgar. Y nos dice el versículo 32 que ese juicio es universal. O sea, todos se van a presentar delante de él. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí vemos como Jesús pronuncia juicio. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Él es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y vemos que todas las naciones se presentan delante de Él. Él es el Rey, al cual nos va a mencionar aquí en los siguientes versículos. Y Él es el juez también. Y estas naciones incluyen más que simplemente los gentiles, o sea, aquellos que no son judíos. Incluye a todas las naciones, incluye también a los judíos, y tienen que presentarse delante de Él. Como nos menciona en Mateo 28, del 19 al 20, que debemos de anunciar el Evangelio a todas las naciones, implicando todas las personas. Da igual la nacionalidad. A eso se refiere, a todas las naciones, a cualquier persona. Ahí en Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, no hay que hacer acepción de personas, hay que ir a todos. Y entonces todos se van a reunir delante del Mesías y Él les va a juzgar. Y aquí nos menciona estos elementos de parábola cuando dice, apartarán los unos de los otros como aquí vemos esta similitud, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, en la antigüedad, en especial, comúnmente se dejaban pastar las ovejas y las cabras juntas, ¿no? Incluso hoy en día ocurre. Y en la noche las separaban. Las cabras pues necesitaban, porque no tienen lana, no tienen tanta lana, no tienen tanto pelo, pues necesitan más calor. Entonces las separaban. También algunos que piensan que las cabras necesitaban más protección, o quizás simplemente por la necesidad de ordeñarlas, pero el punto es que las separaban, ¿vale? Entonces aquí está haciendo esta similitud. De la misma manera que un pastor, él separa las cabras de las ovejas, pues eso es lo que va a hacer el Mesías. Llegará el día cuando va a separar. Va a separar a los que creen en Él con los que no creen en Él. Y nos dice en versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha, y la derecha implica un lugar de poder y honor. Dice, y los cabritos a su izquierda. La izquierda implica un lugar de vergüenza. Ahora, aquí vemos cómo hace una separación. Aquellos que son admitidos en el reino de Dios y aquellos que no. Aquellos que son excluidos. Y todo depende de su relación con el Mesías. Todo depende de su relación con Jesús de Nazaret, quien es el Cristo. La relación con Jesús se demuestra en sus relaciones con los creyentes. O sea, de la manera que vives y reflejas la misericordia, así demuestras que eres hijo de Dios o no. Y por ello lo vemos aquí, en versículo 34, dice, entonces el Rey. Aquí vemos el cambio entre el Hijo del Hombre al Rey, que es un cambio totalmente natural, porque como leí antes allí en Daniel 7, del 13 al 14, el Hijo del Hombre recibe dominio. Él es Rey. Ahí lo vemos en Daniel 7, del 13 al 14. Y aquí dice, volviendo aquí a Mateo 25, versículo 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces vemos
esta declaración de juicio y les dice a los de su derecha, ya ha hecho la separación, los de su derecha son bendecidos. Vemos que reciben por heredad el reino y son benditos de mi Padre. Aquí el Mesías que está hablando es Dios encarnado, es Dios Hijo, entonces se está refiriendo a Dios Padre, lo cual vemos como Jesús asocia su obra con la del Padre, como nos dice en Mateo 10, versículo 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, viendo esa conexión, cómo Jesús asocia su obra con la del Padre, Él no hace nada sin la aprobación de Dios Padre. Y entonces aquí vemos esta relación y cómo les identifica como benditos de mi Padre. O sea, Dios Padre también les bendice por su relación con Cristo. O sea, los creyentes reciben bendición porque creen en Jesús como Señor Salvador y por eso tienen relación con el Padre. Y por ello los creyentes también reciben autoridad, como nos dice en Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y aquí vemos esta herencia que reciben los creyentes, los que han reflejado la misericordia de Cristo. Reciben por herencia el reino. Por eso nos dice aquí Mateo 25, versículo 34. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Pero podéis notar, dice, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, este nuevo estatus del creyente no es una ocurrencia tardía, sino la culminación del propósito de Dios. Por eso nos dice, desde la fundación del mundo. O sea, desde que Dios creó los cielos y la tierra, ese era su plan. No es una ocurrencia tardía. Los creyentes reciben el reino preparado para ellos. Los hace herederos del reino. Incluso nos dice Romanos 8, 17. Y si hijos, está hablando de los creyentes, y si hijos, o sea, hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Son Romanos 8, 17, donde nos menciona que los creyentes somos herederos del reino celestial. También nos menciona 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Habla de esta herencia incorruptible. Nos dice 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es 1 de Pedro 1, del 3 al 5, hablando de esta herencia que los creyentes tienen, la herencia del reino. Por eso nos dice aquí en Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y vemos el plan de Dios. Aquellos que demuestran ser ovejas en el tiempo del juicio, heredarán el reino. Y por ello aquí nos dice esta herencia que reciben los creyentes, aquellos que se les ha preparado desde la fundación del mundo. Y nos dice el versículo 35, la razón por la que reciben la herencia es por cómo han servido a los hermanos del rey. De la manera que han servido al resto de los creyentes, demuestran que son creyentes. Y por eso aquí nos menciona la lista del por qué. Dice, porque, versículo 35, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero, que es la idea de ser extranjero en algún lugar.
y me recogisteis. Estuve desnudo, o sea, que no tenían, eran tan pobres que no tenían ni para vestirse, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. O sea, aquí menciona una lista que no es exhaustiva, pero estos elementos mencionados representan diferentes necesidades que tiene el hombre, ¿no? Todos necesitamos comer, todos necesitamos beber, todos necesitamos ropa, necesitamos que personas nos ayuden cuando estamos en necesidad, sea que seamos extranjeros en un lugar desconocido, sea que estemos enfermos, o quizás en la cárcel por causa de Cristo. Necesitamos que la gente nos muestre misericordia. Y es que las obras de justicia o las obras de rectitud demuestran que una persona realmente conoce a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es como nos dice en Isaías 58, del 1 al 10. Dice, clama a voz de cuello. Esto es Isaías 58, del 1 al 10. Clama a voz de cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscabais vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inadecuadamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Eso es Isaías 58, del 1 al 10, donde Dios dice que a él le interesa mostrar misericordia, o sea, hacer hechos que demuestran arrepentimiento genuino, que demuestran justicia genuina, porque menciona hay personas que sí ayunan, dicen que conocen a Dios, etcétera, pero la realidad es que no cumplen su palabra, no muestran misericordia. Lo que Dios desea es aquellos que son justos, hacen lo que es recto y cubre las necesidades de los necesitados y muestran misericordia hacia ellos. Y es que los hechos testifican y son evidencia de arrepentimiento genuino y del conocimiento de Dios. Por ello, cuando Juan el Bautista está predicando en el desierto, él dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es muy fácil hablar y decir que uno se ha arrepentido de verdad, pero hay que demostrarlo, hay que demostrar ese arrepentimiento. Y eso es lo que se está refiriendo aquí el texto cuando Jesús hace diferencia entre personas de acuerdo a cómo han servido a los demás, en especial a los creyentes. Y aquí en el texto podéis notar que repite la lista 4 veces de estas personas necesitadas. Del versículo 35 al versículo 36, luego lo repite del versículo 37 al 39, porque los rectos quieren saber cuándo ocurrió esto. Luego lo hace de la misma manera, pero de manera negativa, a los incrédulos, los que no han creído en Él como Señor y Salvador, del versículo 42 al 43, y luego ellos preguntan cuándo no lo hicieron, en versículo 44.
Y realmente estos elementos, estas categorías, se pueden resumir en dos categorías. Hechos de compasión para suplir necesidades físicas y hechos de caridad para ayudar en la miseria social. Pero lo que Dios hace hincapié, o sea, Jesús hace hincapié en que Dios se agrada de aquel que muestra compasión. Porque en versículo 36 dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. O sea, acaba de mencionar, en versículo 35, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y versículo 36 dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, diferentes situaciones en la cual una persona puede estar y necesita ayuda, y como alguien que necesita comer, alguien que tiene sed, alguien que es extranjero en un lugar que, o sea, no conoce, tiene necesidades, no tiene ropa, o está enfermo, o está en la cárcel por causa de Cristo. Y esta lista no es exhaustiva, pero representan un ministerio de compasión. Un ministerio de compasión para los necesitados. Y lo que es de notar es que estas personas no sabían que lo habían hecho. Porque en versículo 37 dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y ellos están pensando de manera literal, pensando en Jesús, y físicamente ellos no le hicieron a Jesús. No cubrieron sus necesidades. Y entonces ellos no sabían que sus acciones eran hacia Jesús. Estaban haciendo lo recto por su relación con Cristo y lo estaban haciendo para con otros. Estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estaban demostrando su fe en Cristo por sus acciones. Y no habían reconocido que Jesús estaba con sus representantes, que al ser misericordiosos a los seguidores de Jesús, realmente estaban mostrando compasión y misericordia hacia Jesús mismo. Actuaron para ayudar la necesidad de otro por su amor a Cristo. Y Cristo recibe ese amor como si fuera hacia sí mismo. Y por ello ellos han demostrado su fe. Y por eso reciben como herencia el reino. Y por eso nos dice el versículo 40, respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Otra vez, como mencioné antes, esos hermanos más pequeños se refieren a todos los creyentes. Es que todos los creyentes son parte de la misión de Jesús. El mensaje es que cada persona será juzgada dependiendo a cómo cuidan a los creyentes. Los creyentes han sido enviados a anunciar el Evangelio. Y cómo les tratas, demuestras tu relación con Cristo. Si les rechazas, no recibes su mensaje, demuestras que no eres un creyente genuino, no has creído en el Evangelio. Y por ello les rechazas, y al rechazarles a ellos, demuestras que rechazas a Cristo. No tienes una relación con Cristo. Pero si les recibes el mensaje que proclaman, demuestras que eres un creyente genuino, y por ello recibes el reino como herencia. Y es que Jesús identifica solo a sus discípulos, solo a sus seguidores, como sus hermanos. Por eso, ahí en Mateo 12, 48 al 50 Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, o sea, hacia sus seguidores, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Como mencioné antes, Jesús se identifica con sus seguidores, como cuando Pablo perseguía a la iglesia, Jesús dice, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigues? Eso es en Hechos 9, versículo 4. O en Mateo 10, versículo 40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. Entonces, viendo cómo Jesús se identifica con los creyentes, y dice, si recibes a un creyente y le sirves, es como que me estás recibiendo a mí y me estás sirviendo a mí.
Ese texto continúa en Mateo 10, versículo 41, dice: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Eso es Mateo 10, del versículo 40 al versículo 42, donde Jesús se identifica con sus seguidores. Al servir a sus seguidores, realmente está sirviendo a Jesús mismo. Eso es lo que está afirmando aquí en Mateo 25. Por eso, versículo 40 dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, esas obras que hicieron hacia los creyentes demuestran su fe. No está hablando de salvación por obras, ¿vale? No está hablando de justicia por las obras de la ley, porque sabemos que la Escritura es clara. No puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nos dice Gálatas 2:16. O sea, la justicia es solamente por la fe en Cristo Jesús, como nos dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, eso es Efesios 2, del 8 al 9. Entonces, aquí no está hablando de la salvación por obras, está diciendo que las obras demuestran la salvación. Es como nos dice Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe? Alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿podrá esa fe que dice tener salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso es Santiago 2, del 14 al 17, donde menciona también ahí la compasión. Hay alguien que está en necesidad, y tú lo sabes. Si no cubres esa necesidad, ¿de qué sirve? O si le dices: calentaos y saciaos, pero no les dais lo que necesitan, no estás ayudando esa necesidad. Entonces, la fe se demuestra. Tienes que demostrar la fe por las obras. La salvación es solamente por la fe, creer en Jesús como Señor y Salvador. Pero esa fe se demuestra con las obras y se demuestra con la misericordia y la compasión. Y es que los creyentes hacen la voluntad de Dios por amor a Jesús. Los creyentes sirven a Jesús y por ello sirven a sus hermanos en Cristo. Y entonces vemos ahora, llegamos aquí en Mateo 25, versículo 41, vemos el contraste, donde realmente es paralelo a lo que acabamos de considerar, sin embargo, de manera negativa. Aquellos que no han mostrado compasión. Aquí, estos cabritos que nos han mencionado antes, dice en versículo 33, donde ha separado las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ahora empieza a dirigirse directamente a los cabritos, donde el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Podéis notar el paralelismo, ¿no? Aquí se refiere a estos que no han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, que han sido separados de los que sí creen en Jesús. Les separa y vemos la condenación. Versículo 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí el lenguaje es paralelo, el paralelo de ese lenguaje de los rectos, pero de forma negativa. Y ellos son estos que no han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, son expulsados de la presencia del Rey, son echados al fuego eterno, nos menciona allí.
Es el lugar de tormento. Aquellos que no han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador serán lanzados al lago de fuego, ese fuego eterno. En Mateo 18, versículo 8, describe echado en ese fuego eterno. O en Mateo 3, 12, un fuego que nunca se apagará. Igual lo podéis notar donde dice que está preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, una persona no tiene que ir al fuego eterno, no tiene que ir al lago de fuego. Pero si no se arrepiente, si no clama a Jesús como Señor y Salvador, si rehúsa creer el Evangelio, ahí es donde va. Porque está condenado. Desde el nacimiento al ser pecador está condenado. Va a ir al lago de fuego a menos que se arrepienta. Entonces el lago de fuego no ha sido preparado para el pecador, sino aquí nos dice el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida, todo aquel que no ha creído en Jesús como el Señor y Salvador, será lanzado al lago de fuego. Como nos dice Apocalipsis 20, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en ese texto, en Apocalipsis 20, del 10 al 15, menciona cómo Satanás es lanzado al lago de fuego. Sus ángeles y sus seguidores, etcétera, lanzados al lago de fuego, ese castigo eterno. Porque los incrédulos comparten el lago de fuego con Satanás y sus ángeles, como nos dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, todo lo que se opone a Dios es lanzado al lago de fuego. Esa es la condenación de los incrédulos. Por eso Jesús les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y da la razón, porque no mostraron compasión hacia los creyentes, y la razón por la que no mostraron compasión es porque no tenían una relación con Cristo. No mostraron compasión al Mesías ni a sus hermanos. Fueron indiferentes ante las necesidades y los sufrimientos de otros. Y sí, le llaman Señor. Ahí versículo 44. ¿Señor cuándo? No, le cuestionan. Pero le llaman Señor por sumisión obligatoria. Porque Él es el Rey. Tienen que someterse. Y como nos dice Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, eso es Filipenses 2, del 9 al 11. Están obligados a someterse al Señor. Y se dirigen a Él como Señor por obligación, lo tienen que hacer. Pero sus acciones han demostrado que no son genuinos, no son creyentes genuinos. Y Dios conoce quiénes son suyos. La hipocresía no vale con Dios. Decir algo y hacer otra cosa no engaña a Dios. Dios sabe quiénes son suyos y quiénes no. Es como en Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es Mateo 7, del 21 al 23. Donde personas afirman grandes cosas, grandes hechos en el nombre de Jesús, pero Jesús le dice, nunca os conocí. O sea, no tenéis una relación conmigo, entonces apartaos de mí. No entran en el reino de los cielos simplemente porque dicen Señor, Señor, sino tiene que haber un cambio genuino, tiene que haber fe genuina y se demuestra por las obras. Y por ello, aquí, de manera paralela, Jesús, el Rey, les dice, aquí volviendo a Mateo 25, versículo 45, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Entonces, los incrédulos no quieren ayudar en nada y por ello son condenados.
Los que no son genuinos permanecerán indiferentes ante las necesidades de otros. Al no mostrar compasión a los creyentes, están demostrando el rechazo de Jesús. Y por ello llegamos aquí al versículo 47, donde vemos que solo hay dos categorías: los salvos y los perdidos. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Podéis notar cómo usa ese término eterno dos veces. Unos reciben castigo eterno, lo cual ha mencionado antes el fuego eterno en versículo 41, que es el lago eterno, que es un castigo eterno. Y en contraste con los justos, los que han creído en Jesús como Señor y Salvador obtienen vida eterna. Aquí está enfatizando el destino eterno. Después de la muerte ya no hay más oportunidades. Hay que actuar ahora, hay que creer en Jesús como Señor y Salvador para tener vida eterna. Las decisiones tomadas durante la vida tienen ramificaciones eternas. Y aquí presenta la conclusión: o hay castigo o recompensa, dependiendo a tu relación con Cristo. Nos dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es Mateo 16, versículo 27. Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras, porque las obras demuestran la fe genuina. Y habla de esta separación, como aquí en este texto, a través de las Escrituras menciona esta separación entre los incrédulos y los creyentes. Como Mateo 13, versículo 30, dice: dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Eso es Mateo 13, 30, en esa parábola de la cizaña y del trigo, donde hay esa separación también. O en Mateo 13, del 47 al 50, dice: asimismo el reino de los cielos será semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es Mateo 13, del 47 al 50, en esa parábola de la red, donde también vemos esa separación entre lo bueno y lo malo. Aquí realmente nos presenta la gravedad del juicio. El día del juicio va a llegar. ¿Cuál es tu relación con Cristo? Porque los misericordiosos reciben misericordia. Por eso, en el Sermón del Monte, Jesús dijo en Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eso es lo que vemos aquí, donde vemos los misericordiosos que sirven a los hermanos del Rey, a los hermanos del Mesías, que sirven a los seguidores de Cristo, y porque muestran misericordia reflejan que han recibido misericordia, que realmente tienen una relación con el Rey, han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, y por eso tienen salvación y reciben como herencia el reino. Entonces, por eso resalta la gran importancia de mostrar misericordia. Y es importante tratar a otros como quieres que te traten a ti. Como nos dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. O sea, ¿quieres que te ayuden? Pues tú ayuda a otros. ¿Quieren que si tienes hambre que te alimenten? Pues tú alimenta a aquellos que tienen hambre. Si quieres que te visiten cuando estés enfermo en el hospital, pues entonces tú visita a aquellos que están enfermos en el hospital. O sea, refleja la misericordia, refleja el carácter de Dios. Es que tu relación con Jesús es lo que importa. Dios quiere que hagas su voluntad. Dios quiere que seas misericordioso. Cada persona es responsable por su actitud hacia otros. Cada persona dará cuentas de sus obras. Es necesario vivir la misericordia, es necesario vivir de acuerdo a lo que es recto. Debemos de vivir nuestra fe, ayudar a otros, mostrar compasión, cuidar de los necesitados.
Y principalmente reconocer cuál es nuestra relación con Cristo. ¿Hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador? Porque la Escritura es clara. O sea, nacemos siendo pecadores. Nos dice Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, nacemos siendo pecadores. O en Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, somos pecadores desde el nacimiento. Y es porque heredamos la pecaminosidad de nuestros padres. Como nos dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, el pecado entró a través de Adán al mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué entró la muerte por el pecado? Porque Dios dijo, si coméis ese árbol moriréis. Es lo que dijo Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Comieron del árbol y nosotros somos sus descendientes. Entonces, heredamos esa naturaleza pecaminosa, heredamos esa condenación. Lo maravilloso es que aunque nuestro pecado hace separación entre Dios y nosotros, como nos dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros vuestro rostro para huir. Eso es Isaías 59:2. Nuestros pecados hacen división. Pero lo maravilloso es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para tomar la ira por nosotros, proveyendo salvación. Nos dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso es tan esencial creer en Jesús como Señor y Salvador, porque, como nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él tomó la ira de Dios por nosotros, murió en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir. Y entonces nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que para poder tener vida eterna hay que creer en Jesús como Señor y Salvador, hay que aceptarle. Y cuando le aceptas como Jesús, cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, entonces tienes vida eterna, tienes una relación con Él, y entonces recibes el reino por heredad. Ahí en Juan 3:36, ahí menciona que hay algunos que no van a querer creer. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como mencioné antes, todos estamos condenados desde el nacimiento. Entonces, no tienes que hacer absolutamente nada para recibir el lago de fuego, el castigo eterno. No tienes que hacer absolutamente nada porque ya estás condenado. Eso es lo que vas a recibir a menos que te arrepientas. Y si te arrepientes y crees en Jesús como Señor y Salvador, entonces ahí es cuando tienes perdón de pecados, tienes vida eterna y una relación con Cristo. Y por eso la gran importancia de creer en Jesús como Señor y Salvador, la gran importancia de tener una relación con Cristo. Y por eso empecé con esa pregunta. ¿Qué relación tienes tú con Cristo? ¿Qué relación tienes tú con Cristo? Porque llegará el día del juicio y Cristo va a hacer separación entre aquellos que le conocen y aquellos que no. ¿En qué grupo vas a estar tú? Vamos a terminar en oración.